campo, porque siempre he vivido acá, ¿no es cierto? Desde 1940. Tenía 9 años cuando vinimos de Manfredi. Mi papá había comprado aquí esta pequeña propiedad y bueno, nos vinimos a vivir acá. Yo tenía 9 años, había hecho cursado en Manfredi primero inferior y primer superior, como se llamaba entonces, en una escuelita muy humilde allá. Siempre guardo enormes recuerdos, hermosos recuerdos de esa escuela donde aprendí a leer y escribir. Incluso con el paso del tiempo le dediqué una poesía que está por ahí. Todo cambia completamente porque vivíamos en Manfredi, en realidad vivíamos en una estancia, que era la estancia de Manfredi, que le daba nombre al pueblo, que después pasó a ser el INTA. Y allí estaba completamente lleno de comodidades, ¿no es cierto? Y acá no teníamos nada, así que la vida nos trastocó por completo. Incluso apenas teníamos un sulky como para ir a la escuela, así que los primeros años tampoco lo podíamos utilizar porque se utilizaba para otras cosas. Entonces me salvó porque aquí un vecino traía una maestra, una escuelita particular, donde se agrupaban las familias que había alrededor, y allí, bueno, nos enseñaban lo más elemental que podía ser para un niño: matemáticas, un poco de geometría y nada más, ¿no es cierto? Lo elemental. Digo que yo prácticamente perdí 2 años allí porque no estaba registrado en ninguna parte ni nada. Por suerte, después yo tenía un hermano que vivía en Córdoba, entonces me llevó allá a vivir con él, y un año, entonces ingresé a una escuela fiscal y ahí ya arranqué, entonces para después entrar ya con la libreta, quinto grado, quinto grado en la escuela. Fue de casualidad, ¿no es cierto? O no tanto tampoco. En realidad mi papá cuando llegó acá me dijo, dice, vamos a anotar las lluvias, dice, porque vamos a tener que saber, porque él era, digamos, tenía pocos conocimientos del número y esas cosas, poca escuela, digamos. Entonces me dijo a mí, vamos a ir anotando, dice, todas las veces que llueva, dice, para ir viendo cuántos los meses más llovedores, aunque él traía alguna experiencia donde había estado en la estancia de Manfredi, porque allá también trabajaba en el campo. Y bueno, y de ahí entonces me trajo una libreta y empezamos, cada vez que yo oía, acordate, entonces, claro, no teníamos ni medidor y utilizábamos un tarrito y un metro. Tarrito y un metro, y con eso medíamos. Pero nos orientábamos, con eso era suficiente, ¿no es cierto? Y bueno, y nunca dejé, qué sé yo por qué, ¿no es cierto? Se pasan los años y siempre esa libretita, y se terminó esa y llegué otra, y hoy las tengo todas acomodadas. Y 1941 empezamos a notar, así que resultó llamativo. Acá han venido gente, ¿no es cierto?, que me llama la atención, que dice que ni en el INTA de Manfredi habían encontrado un registro tan preciso, así, digamos, tan concienzudo, no olvidarme nunca, ¿no es cierto? Bueno, es una ocurrencia mía. Mi papá, como te digo, me llamó la atención así, y yo seguí, a pesar de que el año que iba a la escuela, y seguí anotando, y ahí tengo todos los registros. Y bueno, con el paso del tiempo fue ya adquiriendo un poco de valor, porque antes no es cierto? Pero claro, pasaron 10 años, 20 años, entonces había gente que después me venía, chicos del secundario que vienen a preguntarme para hacer. Y fue muy difícil, en realidad no se compara con nada de lo que no tienen idea la gente que está viviendo, la juventud de ahora, la juventud que pasamos nosotros, ¿no? Ninguna comodidad por varios años, hasta que conseguimos después, por ejemplo, un motor para tener luz, y no había luz tampoco, únicamente luz, faroles. No se conocía la heladera, no se conocía nada, entonces una vida dura. Pero nos habituamos a eso porque además había poco, digamos, no éramos muy pudientes, así que no se salía ni había mucho para vestir. Entonces, bueno, nos arreglábamos con lo que teníamos. Después ya más adelante, bueno, las cosas fueron cambiando. En realidad empezó por un grupo de amigos, había un sacerdote que se llamaba Raúl González, creo que era. Entonces trajo la primera vez, quería hacer
un encuentro de juventud, ¿no es cierto?, de la gente, los chicos que se agrupaban en torno de la iglesia, y esa fue una de las primeras veces que yo recuerdo que apareció alguien por aquí. Eso ha sido por 1970, por ahí creo, o antes, 70. Y ahí nunca más... Y después, bueno, trascendió algo así que la sombra, que esto, que lo otro, aquí había muchos árboles, y entonces, a ver si no me pasa por el secundario, cuando estaba la Jorgelina García, vino en una oportunidad a ver si se podía ir, entonces ya, claro, llamó la atención todo el secundario, 200 y tantos chicos vinieron acá, esa fue la primer gran bicicleteada. Pero anteriormente a esa había habido, como te digo, otras de la parroquia, así, y en el año 75 también hubo un grupo de exalumnos de la Escuela Narciso Laprida que vinieron a festejar acá los 75, no, fue en el 77, los 75 años de la escuela, porque la escuela cumple los años 1902, la Escuela Narciso Laprida, o sea, de 1902 y 75, sería 1977. Entonces había venido un grupo de exalumnos, familias, y bueno, fue llamando la atención de que se podían distraer acá, y bueno, así fue. Y desde entonces el secundario, la escuela Bernardino Rivadavia, imagínate, llevan más de 40 años. Bueno, yo participé en la cooperativa agrícola porque, qué sé yo, me vinieron a buscar siendo yo era muy joven, apenas me había casado, creo que tenía en el año 1960, para ver si me interesaba formar parte de la comisión de la cooperativa agrícola, esa que se fundió después. Ese fue mi primer contacto a nivel, digamos, institucional. ¿Tenía alguna función? Era secretario, ¿no? Porque, qué sé yo, viste que después, a mí siempre me ocurre, tuve esas ocurrencias de escribir, hacía cosas, y entonces las comisiones de ese entonces prácticamente no había, y entonces, bueno, me acuerdo que decían, dice, lo vamos a poner a Paira porque sabe redactar las actas, fíjate vos, sabe redactar las actas. Si no la hacía el gerente de la cooperativa, por ejemplo, se reunían todos y después él hacía un resumen. Y entonces cuando me incorporaron a mí, en ese entonces, en el 61, me acuerdo siempre que don Juan Persigile, un gran amigo que murió por fumar mucho, enorme amigo, me vino a buscar, dice, vos, dice, vas a hacer puntal ahí, dice, va. Y después, en una oportunidad me acuerdo que delante de otra gente, dice, no, y hace las actas, dice, como si fuese algo tan importante. Imagínate ahora quién le parece intrascendente eso, y sin embargo, bueno, esa fue una de las primeras. Y allí tuve muchos años, altibajos de toda clase, ¿no? Entonces se trajo la primera secadora de cereales, se hicieron los siglos, una serie de cosas, qué sé yo, daba la impresión de que el cooperativismo era una cosa muy linda, muy importante. Incluso el gobierno en algunos momentos nos apoyaba porque sacaba ciertas prerrogativas que tenía ciertas prerrogativas la cooperativa, ¿no es cierto? O sea, se salvaba de ciertos impuestos, entonces podía volcarlo en beneficio de los socios. Pero después, como ocurre siempre, cuando no hay un dueño, la gente se cambia, se van la gente, se vuelven otros, y bueno. No participé mucho en las escuelas, sí, estuve en la escuela Bernardino Rivadavia, como en el instituto secundario, con Alberto Ula, cuando fue intendente, don Alberto Ula, siempre me acuerdo porque también fue uno de los grandes amigos que tuve, o que tengo, porque todavía, formamos el consorcio, el primer consorcio caminero, el que arregla los caminos rurales, con él, con Ibe Panari, con Rudy Acosta, con Bragaioli, creo, sí, Ercilio Bragaioli. Fuimos los primeros que conseguimos armar un grupo de gente para que gestionar ante vialidad, que nos diera las primeras máquinas. Así que en ese entonces se consiguió una máquina, un tractor, sino antes los caminos rurales completamente descuidados por completo, claro. Entonces, a partir de ahí ya
Incluso hace un año tuve la satisfacción de que me dieran un recordatorio a la gente del Consorcio Caminero por haber sido uno de los fundadores. Sí, bueno, anécdotas habría muchas para contar, pero algunas no pueden ser atractivas para algunos, ¿no es cierto? Está para recordar que aquí también se pasó el rally. Bueno, allí sí había muchas cosas interesantes, ¿no es cierto? Durante 10 años, la gente del rally nos brindó ¿cómo diría? Su show, Sí, claro, su show, eso, porque en realidad era un espectáculo, un show. Durante todo, convocante, nosotros ya estaba Germán, ya más grande, ¿no es cierto?, ya con mi hijo, entonces le trazaba unos circuitos acá entre los árboles para que, y entonces la gente venía esos días, incluso para nosotros era un gusto porque durante 4 o 5 días antes era un desfile de autos que pasaban de día, de noche, de toda hora, probando el circuito, claro, probando la ruta. Y pasaban 2 veces, el sábado y el domingo, como te digo, durante 10 años. Y bueno, la gente venía acá, comía asado, esperaba a la gente. Sí. Por momentos algo que era tan tranquilo Claro. se transformaba en... Sí, era todo bullicio locura. ese día. Incluso me acuerdo que una de mis hijas más chicas, la Claudia, decía, papi, dice, hasta había un heladero, dice, ese día vendiendo helado, que había tanta gente, se viene un heladero también a hacer su negocio. Claro. Esa es como una referencia, viste, vos, a lo que dan las cosas, a veces que lástima que después se dejó todo eso. Yo siempre, Chichi Rubiano, Pelolo de Caroli, que eran los que siempre venían acá a decirme, bueno, va a pasar el rally, ¿por dónde lo hacemos? Y trazábamos con ellos el lugar, bueno, un montón de recuerdos. Carnavales, ustedes bien lo saben, o lo han oído nombrar, o sea, los carnavales de Ñuble Solboy fue también todo, durante muchos años, fue algo muy esperado y muy propio del pueblo. Realmente había gente que uno los veía que se esmeraban para hacer sus trabajos, dedicación, horas, dinero, porque no se fija. Y bueno, la gente le respondía con gente que apreciaba, ¿no es cierto?, esos desfiles, esas carrozas. Muy convocante el carnaval de Corzo durante muchos años. Otra de las cosas que se fue cambiando, las cosas cambian, ¿viste? La gente misma ya no siente los mismos atractivos y la juventud no se preocupa por hacer tantas cosas como en ese entonces. Bueno, cuando yo iba a la escuela o poco después de dejar de ir a la escuela, en ese entonces el pueblo estaba plagado de sulquis, no había más que sulquis, así que las calles eran de tierra, allí donde está ahora el contador Mendaña, había una vinería, era de Beltramones, así que bien en esa esquina, un poquito más allá estaba Mesano, era una fonda donde ya daban de comer y dormir, pero bien en la esquina era la vinería de Pedro Beltramones, no Pedro, era el padre de Pedro Beltramones y de las chicas Beltramones. Y allí concurrían toda la gente del campo, especialmente las zonas del sur, porque el pueblo en realidad se divide en norte y sur, ¿no es cierto? Los del norte paraban por allá atrás de la iglesia, ya había otros boliches, otras cosas. Pero los del sur, que venían, hacían las compras en la casa Andreoli, la casa Sagués, que era otra casa de ramos generales muy grande que existió en esa época, y hacían las compras y antes de irse a las casas, paraban seguro, ataban el caballo ahí frente de las vinerías y se quedaban hasta la noche. Bueno, ahí era el lugar de encuentro, digamos, también para hacer comentarios, para cómo le había ido en sus cosas, porque si no, otra convocatoria para reuniones no era fácil. El fútbol, claro, únicamente el fútbol. Era lo más natural, ¿no es cierto?, jugar al fútbol. Todos trataban de llegar a jugar, estar en alguno de los 2 principales clubes. Empezaban en las canchitas de los barrios y después seguían tratando hasta que se formó en el año 56, creo, algo así, la Liga Independiente. Entonces se perdió un poco el folclore del fútbol nuestro.
jugar por jugar. Pues. El jugar por jugar, claro, se viajaba en un camión. Incluso a mí me habían querido hacer jugar de arquero, me acuerdo. No, era tan malo que no pasé de ahí, ¿no es cierto? De una prueba. Bueno, había que en esos camiones ya íbamos a colar, sino la juntura, hacer eso. Un día domingo, por ejemplo, se jugaba durante la mañana hasta la noche. Eran esos campeonatos de una serie, se sorteaban unos con otros. Claro, se llamaban los campeonatos relámpagos. Bueno, eso era el fútbol folclórico. Después venían cansados cantando en los camiones. Bueno, pero era lindo porque no había tanta rivalidad, digamos, de bueno, si perdía o no perdía. Se jugaba. Bailes aquí rara vez había, ¿cierto? Muy poco, ya tenía sus fechas específicas, ¿no es cierto? Claro. Pascua, la fiesta del pueblo, 9 de julio, 25 de mayo, y después apareció ya cuando Newell's Old Boys los bailes del 1 de enero, pero más antes era únicamente Pascua, 9 de julio, 25 de mayo, y la fiesta del pueblo, la fiesta de octubre. Después sí se fueron agregando ya otros, después fueron apareciendo algunas orquestas esas que ya se las oía por la radio, entonces llamaba la atención el día que incluso pasaron algunas por acá, algunas de esas orquestas importantes de Buenos Aires, como D'Arienzo, como Brunelli, y bueno, la gente, claro, la oía por radio, entonces era convocante. Una vez que terminaban en el primario, ¿no es cierto?, la escuela primaria, hasta que no apareció el instituto secundario aquí, no, había un enorme vacío de educación. Terminaba y entonces el que no tenía dinero para ir a Villa Rosario, a Córdoba, o incluso, no sé, Oliva, porque no Cativa, Oliva, entonces quedaba desamparado y entonces había que dedicarse a trabajar. Salvo, como te digo, los padres que los podían mantener o viajar, que también no era muy fácil porque las comunicaciones, imagínate, había pocos ómnibus, pocos colectivos, por ahí no coincidían con los horarios. Así que se producía eso. Bueno, terminaba la primaria y a trabajar, de la mayoría, muy pocos podían hacer un escalón más, digamos. Incluso ya cuando iban a la escuela también trabajaban algunos. Sí, claro, algunos en el campo o algunos que por ahí los padres eran muy necesitados, llegaban las épocas que había trabajo y entonces los sacaban de la escuela para que fuera a ayudarles a juntar maíz o a cortar yuyos y esas cosas. ¿Sí? La necesidad por ahí era acuciante, macana, no era fácil. Y aparentemente la idiosincrasia de la gente de entonces era que cuando sabía ya leer y escribir era suficiente. Entonces por ahí el chico lo mandaba de boyero al campo, dejaba de estudiar y quedaba a mitad camino. Claro. Y nada más que le daban la comida, le pagaban un poco y compraban las zapatillas y nada más, o sea, digamos, el que lo contrataba. Y sin embargo había gente que tenía muchos hijos y bueno, terminaba el colegio, no lo terminaba y había que sacarlo. Incluso me acuerdo en Manfredi, cuando yo iba, la escuela esa tenía nada más que hasta 3er grado, porque como había muy pocos alumnos, no se justificaba, no había maestro, digamos, no había alumnos para poner otra maestra, eso era 3er grado. Y entonces algunos padres por ahí, como claro, tenían 10 años, 11 años, le hacían repetir 3er grado, le hacían repetir para que no se olvidara o para tenerlo, digamos, un poquito más adaptado a la enseñanza, porque si no tenía dónde ir. ¿Y cómo era la relación de maestra-alumno en ese momento? Bueno, había un enorme respeto del alumno con la maestra. Y bueno, como te digo, yo en mi después de primer inferior y primer superior, cuando uno todavía es chico allí, ¿no es cierto?, de cierto temor a la maestra o esas cosas. Después cuando ingresé en Córdoba tuve un maestro, era un maestro. Y puedo decir que era un señor maestro, porque vivimos era un barrio no muy santo,
Y entonces la disciplina bueno, ahí aprendí yo a ver cómo el rigor, cómo lo conducía ese. Se llamaba Manuel Río Gómez, todo un señor, todo un maestro, una enorme personalidad en quinto grado, no, cuarto grado. Ya chicos grandes en algunos, y sin embargo había que tener prepotencia, ¿no? Pero sí, pero así los manejaba. Y bueno, yo que venía del interior, como se dice, mucho más tímido, ahí aprendí lo que era, ¿no es cierto?, ser respetuoso. Y bueno, gracias a él, porque te voy a decir gracias a él, ¿no es cierto?, en muchas cosas, a respetar. Después de allí, bueno, ya cuando cuando estuve acá en Laguna Larga, ya con maestras, en enorme cariño, porque las maestras de entonces te brindaban, señorita Lescano, qué sé yo, una cosa que me quedó en el recuerdo para siempre, porque una madre, una cosa que, sí, ¿cómo no le iba a respetar? Porque la amenaza de entonces, ¿no es cierto?, la sanción era, te mando a la dirección, cualquier cosa que por ahí ocurriera, te mando a la dirección. Pero la mayoría de las veces no ocurría, eran siempre amenazas. Pero nosotros le teníamos miedo porque si íbamos a la dirección, los primeros años había un director acá en la escuela de Narciso Laprieta, se llamaba el maestro Laurido. También era muy severo, así que si íbamos a la dirección, primero la reprimenda de él y después sabíamos que pasaba el dato a la familia, o sea que después en las casas venían los coscorrones o si era un poco más suave, una buena reprimenda, pero seguro cuando llegara a la dirección era el sarjeta amarilla ya, claro. Claro, nosotros le teníamos terror a la dirección, como cuando... ¿Cómo explicabas después en tu casa? Claro, a la dirección, o tenía que venir el padre a hablar con el director o con la maestra que había pasado. Y a veces no era para tanto, ¿no? Y sin embargo, no nos perdonaban nada en ese aspecto. Igual que cuando decían que venía el inspector de zona, que nosotros temblábamos de arriba a abajo, porque claro, el inspector venía, a ver, claro, hacía preguntas. Y para que, claro, si no le respondíamos bien, quedaba la maestra como que no nos había. Así que era claro, eran momentos clave en la escuela. O cuando Tejerina nos iba a enseñar religión. Tejerina un día por semana nos iba a enseñar religión. ¿Cómo era eso? Y Tejerina, claro, bueno, él era bueno, porque así, ¿no es cierto? Pero era severo también, estricto en eso. Y así que, a ver, niño, y te decía así, te señalaba con el dedo. Y te hacía una pregunta y uno tartamudeaba todo, claro, porque... ¿Qué pasaba si no respondía? Y bueno, no te pasaba nada. En realidad no pasaba nada, pero uno se ponía el color, pasaba un papelón delante de todo, y delante de él, porque parecía que uno no... Y por ahí nos atolondraba, nos abatatábamos, porque era bueno, ¿no es cierto? Pero cuando se ponía serio y te decía, a ver, niño, y te señalaba así, claro, entonces vos te ponías de pie y me acuerdo una vez que preguntaba en qué río habían bautizado a Jesucristo, y entonces, claro, era el río Jordán, ¿no es cierto? Es el río Jordán. Y preguntaba y me señalaba a mí, yo, un río, un arroyo, ¿qué sabía del río Jordán? Claro, después lo aprendí después, ahora si me pregunto otra vez. Nunca más, mirá, ahora hace 80 años, y me acuerdo que era el río Jordán donde bautizó. Claro, pero ese día, claro, te apunta así de sorpresa y bueno, pero en realidad era así, ¿no es cierto? Pero después nos aprobaba todo, la religión era lo más fácil. Por suerte he ido, ¿no es cierto? He asistido a muchas de estas en las escuelas, porque he tenido el gusto de que me invitaran, por eso de que he escrito algunos libros, por eso de la lluvia, porque tengo ¿cómo se dice? Lombricultura practico, entonces para los abonos del campo, hacen la huerta, así que me han convocado muchísimas veces, he ido a dar charlas. La señorita Ruth Bertino fue la primera vez que me llamó en una oportunidad si yo me animaba a dar una charla en un grupo de tercer o cuarto grado, sobre la historia de la escuela. A mí qué sé yo, y sin embargo,
bueno, me encontré frente a un grupo de chicos muy interesados, ¿no es cierto? Me llamó la atención. Incluso me acuerdo que ese día hablábamos y no terminamos de lo que yo había llevado como para ofrecerles a ellos. Y entonces la señora dice, bueno, se terminó la hora y los chicos que vuelva el día después, así que me hicieron volver el día después. Fue una satisfacción muy grande, muy linda. Pero desde entonces, como te digo, me llama la atención a mí el alboroto que hay en esos grados. Claro, no tiene nada que ver, nosotros no había ni zumbar ni una mosca. Claro. Señorita, permiso, hay que levantar la mano para levantarse del banco y ir a pedirle la lapicera o la goma a un compañero. No te levantabas del banco sin que la maestra te autorizara. Si te llegaba a levantarse, ¿qué niño qué anda haciendo? Siéntese, después pida permiso. En cambio ahora, viste vos, los chicos revolotean, bueno, será más lindo, será más familiar, pero a mí me llama la atención la disparidad de cosas. Por ahí la diferencia. Claro, la enorme diferencia. Y bueno, me da la impresión que la maestra no se hiciera respetar, pero parece que es así. En la casa ocurre lo mismo. Nosotros en las casas tampoco nunca levantamos la voz a mi papá ni a mi mamá, ni tampoco decir alguna palabrota, porque eso, claro, era una mala educación total. Incluso cuando venía a visita había que cuidarse no decir algunas palabras, porque claro, demostraba que no tenían enseñanza. Acá, ¿no es cierto? Todo, Laguna Larga se ha metido en mí porque le he vivido, como te digo, desde niño, así que todos los acontecimientos que han desfilado, lindos. En realidad, para mí todo ha ido evolucionando, pero muy bien. Hay gente que, bueno, que opina que no, que esto, que aquello, pero no. Si veamos las cosas positivas, lo que era entonces, lo que hace, no digo cuando yo era chico, porque bueno, eso era hace mucho, ¿no es cierto? Pero hace 20 años atrás, nomás, claro. Vos ves las casas que se hacen, la gente que trafica, que los negocios, en esas cosas, en ese aspecto, ha evolucionado, pero maravillosamente. Es el movimiento que por ahí hace el crecimiento de la sociedad. Claro, el crecimiento de la sociedad. Ahora mismo yo tengo 80 años, pero manejo por ahí, tengo que fijarme porque hay muchos autos, ¿no es cierto? Hay una cantidad enorme de autos, dice, ¿dónde salís? Sin embargo, bueno, son todos de Laguna Larga. Señal positiva de que por algo la gente anda en auto. Así que, o bien o mal, no sé, pero acá se ha evolucionado mucho en el aspecto edilicio, en las calles, todo, educativo, claro. Bueno, sí, yo lo veo así. Imagínate, años de vivir acá, por mí acá han desfilado todos los acontecimientos, ¿no es cierto?, que ha habido. Cuando había una firma importante que acá se llama Antonio Sagués y compañía, Ramos General, era Plaza Sagués, claro. Cuando se llamó a convocatoria de acreedores, acá la gente no sabía qué es lo que era una convocatoria de acreedores, fue en el año 65, creo. Claro. Nadie creía de que la Casa Sagués iba a tambalear en esa forma, la gente del campo incluso cosechaba, vendía su cereal y a veces, como no había bancos, en ese tiempo no había bancos, porque el primer banco fue el Banco del Interior, claro, que fue después. Entonces la gente no tenía dónde depositar el dinero, había que ir a un cativo, Río Segundo. Cuando vendía algo, si podía hacer una caja de ahorro o algo así, había que ir a ese lugar. Entonces, acá los mismos comerciantes, con su habilidad, ya decían, déjalo acá, nosotros te pagamos un interés, dice, cuando te hace falta te lo damos. Cuando la Casa Sagués se manda a convocatoria, claro, nadie lo creía, no sabían qué es lo que era una convocatoria de acreedores. Los gringos se le pararon los pelos todo, claro. Y así fue para el pueblo fue un parate terrible. Claro, la gente que quedó enganchada ahí, que no cobró, por ejemplo, algunos habían vendido la cosecha, otros la habían entregado. Claro, ¿Usted fue pasó un momento difícil? Claro que sí, claro que sí, un momento muy difícil. Claro, hubo gente que, por ejemplo, había vendido la cosecha, no la había cobrado, otros la habían entregado.
y esto aparentemente lo habían vendido, no había más, o sea que cuando se llama a convocatoria, y después la convocatoria duró un par de años y al fin se fue a quiebra directamente. Entonces la gente, la mayoría no cobró, algunos cobraron algo, muy poco, entonces fue una experiencia para el pueblo dura, dura, claro. Ese fue un acontecimiento que marcó al pueblo desde entonces, claro. La gente fue tomando conciencia de que el banco, de que esto, de que lo otro, que sí, bueno. Tener un poco más de cuidado. De cuidado. Tampoco se le puede echar la culpa a nuestros padres porque ellos tenían, claro, el número sabía muy poco, entonces era muy fácil decirle deja el dinero acá, nosotros te pagamos el 10%, qué sé yo, y en vez de invertirles, así se fueron quedando con dinero. Y bueno, son experiencias. Otra de las cosas que por ahí se me quedó en el tintero, en el año que cuando decíamos la escuela, una cosa que no tiene nada que ver con la escuela, pero justo fue en 1945, cuando yo cursaba sexto grado, estaba en plena Segunda Guerra Mundial, y ya Alemania se estaba rindiendo, ya a los aliados, y en el mes de agosto, el 6 de agosto, estalla la primera bomba atómica en Hiroshima, y pocos días después en Nagasaki, o el 6 de agosto creo que el 9. Bueno, en la escuela nosotros nos decía la maestra que había estallado una bomba atómica, ni por los sueños sabíamos lo que era, nosotros después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que habíamos sido testigos, ¿no es cierto? Testigos de un momento para la humanidad. La única bomba atómica, las dos únicas bombas atómicas que se arrojaron sobre ciudades fueron esas. Nosotros las supimos, pero no, después con el paso de los años se le dio la dimensión de la barbaridad que había sido. Había gente que tenía radios, ¿no es cierto? No muchos, porque las radios transitorias no existían, las radios fijas que había cada uno en su casa. Entonces había gente que se interesaba por el paso de la guerra, porque la guerra tenía mucha influencia en lo que ocurría acá. Por ejemplo, al cerrarse el tráfico marítimo, porque los alemanes con sus submarinos y esas cosas no permitían que los buques de América llegasen a Europa, o llegaban con mucha dificultad y riesgo, entonces estaban muy aislados. O sea que, imagínate, mi abuelo falleció, ¿no es cierto? Y mi papá lo supo 6 meses después, porque no había correspondencia. No nos podían comunicar con Europa. 6 meses después supo que había muerto el padre. Y entonces había gente que se interesaba mucho en eso y lo comentaba, ¿no es cierto?, lo que ocurría en Europa, porque acá escaseaban, al cerrarse el mercado, escaseaban o dejaron de haber, por ejemplo, cubiertas para los autos. Claro, mucha gente tuvo que dejar el auto, se le reventaron una goma, no tuvo más goma y no se conseguía más, tuvo que dejar el auto parado en un garaje, porque no había goma, la nafta estaba racionada, le daban un cuponcito a cada uno para, por ejemplo, usar 20 litros por mes, al camionero un poquito más, porque los camiones también no había camiones gasoil, sino que eran camiones a naftero, así que había un cupo, y todo eso todo era relacionado con la guerra, hasta que no terminó la guerra y que después se fue subsanando eso, y entonces nos invadieron los yanquis con los jeep, nos mandaron la Kaiser, todos esos modelos viejos que ellos descartaron de la guerra. Uno anterior que fue el cambio en el año 44, claro, 1944, creo que fue en septiembre, se cambió la circulación de la mano, la ruta, o sea que acá se circulaba por la izquierda, igual que en Inglaterra. Los autos venían con el volante del otro lado porque venían todos de Inglaterra. Así que, y un buen día, creo que fue el gobierno de Roberto M. Ortiz, sí, Roberto M. Ortiz creo que fue. No sé por qué conveniencia decidió trasladarlo a la derecha. O sea que desde tal día, o sea, desde el día lunes 16 de septiembre, o algo así, todo el mundo va a circular por la derecha. Claro, una confusión, la gente decía, ¿cómo? ¿Y cómo vamos a hacer? Claro, y el auto va a estar al revés porque el volante del otro lado.
Es como que ahora te cambian. Claro, hacete la idea que ahora te dijeran que tenés que circular por la izquierda. Pero como había tan poco, me acuerdo que en la revista Patoruzú salían cuentos que todos chocaban, y esas cosas, pues no ocurrió nada, nada de importante. Todo el mundo incluso se dio bastante difusión antes, ¿no es cierto? Mucha difusión en las escuelas, con folletines, con todas esas cosas, que desde tal día se circulaba por la derecha, cambio de mano. Algo casero, ¿no es cierto? Pero bueno, que una anécdota. Claro. Y otra que te podría contar, un poco ya relacionada con la política, fue la de el 16 de septiembre de 1955, cuando cae el gobierno de Perón. Entonces, la noche anterior al 16 de septiembre, una columna que creo que venía de Río Cuarto, una columna del ejército, viene por la ruta 9, no sé si venía de Río Cuarto o de dónde, venía por la ruta 9, no sé, y cuando pasa por Laguna Larga, eran todos camiones con soldados, y llevarían armas, por supuesto, pero era de noche. Y aparece un avión, creo que uno o más, no sé, porque nosotros acá nos habíamos metido dentro de la casa, y tira unas bombas, unas de bengala, ¿no es cierto?, que iluminan todo el sector del pueblo, todo, preferiblemente, mejor dicho, más hacia la salida del pueblo, no de este lado, a la salida para el lado de Córdoba. Y después tiran unas bombas, cayeron unas bombas en el campo, hicieron unos pozos y todo, que después, incluso yo tengo guardado un fragmento de esa bomba, ¿no es cierto?, una esquirla, que la encontraron ahí pasando la estancia del inglés, que es de Calcaña, ahora un poco más allá. Y claro, se armó un terror en el pueblo. Los soldados bajaron todos de los camiones, se escapaban por donde podían, porque primero tiraron luces de bengala para iluminarlos. La gente del pueblo, mira, dispararon para no sé hasta dónde. El que podía, que tenía autos, iba a buscar un pariente en el pueblo, en el campo. La casa de mi señora, allá lejos, llegaron un montón de familiares del pueblo. Claro, acá en la estancia del inglés Duff habían hecho fardos, había montones de fardos, la gente se escondía todo el salida, y claro, le parecía, tenía miedo porque el pueblo estaba iluminado. Claro, fue, bueno, quedó en una anécdota, ¿no es cierto? Una cosa que llenó de terror. No pasó nada, absolutamente nada, ni un muerto ni nada. Ni herido tampoco, pero bueno, a la noche siguiente digo que no sé cuántos desaparecieron de nuevo del pueblo por miedo que volviera a pasar. Ya no, la columna esa después siguió camino, la habían querido atemorizar, o no sé, supongo que no la han querido tirar tampoco las bombas arriba, porque si no, la tiraron en radio, claro. Incluso en el año, sí, en el año 5 tengo el número 1 de Clarín, yo si alguna vez alguien lo quiere, le interesa a algún periodista, tengo el número 1 del diario Clarín, que salió en agosto de, en agosto de 1945, el número 1 de Clarín. A mí me gustaba comprar mucho el diario Clarín, si podía, cuando podía comprar el diario Clarín, porque me informaba mucho sobre política. A mí me interesaba, a mí siempre me gustó, no la política tanto local, sino la política internacional. A mí me gustaba saber quién eran los reyes de Holanda, quién manejaba, por ejemplo, la economía en Alemania, bueno, estas cosas que trascendieran, no la política, sí, me gustó siempre mucho. Y durante la guerra yo aprendí geografía gracias a la guerra, porque todos esos diarios que conseguíamos por ahí, que aparecía siempre un croquis, los alemanes hoy entraron, por ejemplo, en Ucrania, tomaron la capital, Kiev, o están en Polonia, atravesaron Varsovia, están llegando a Leningrado, Stalingrado. Entonces se ubicaba el mapa, y yo entonces miraba y iba aprendiendo. Me aprendí el mapa de Europa de memoria, yo hoy lo dibujo en el mapa de Europa de memoria, sé que está Portugal, España, Francia, Bélgica, Holanda, todo lo aprendí de memoria, tanto mirar el diario para ver cómo avanzaban o retrocedían las tropas después ya los norteamericanos ingresaron, ¿no es cierto?, en Italia, en el desembarco en Normandía, esas cosas. Y claro, entonces de vuelta, y todas las ciudades, me acuerdo, por ejemplo, que desembarcaron en las playas de Normandía en Francia, que el puerto de Calais, Londres, Estrasburgo.
los bombardeos famosos de la aviación de Inglaterra sobre Alemania, cuando destruyeron Berlín, cuando destruyeron la fábrica de Mercedes-Benz. Bueno, y claro, y todo lo iban ubicando en esos mapitas, y ya yo aprendí geografía, conocía más Europa que América. Claro. Sí, más que Córdoba. Me atrajo tanto, qué sé yo, porque era chico, me atraía tanto que aprendí, sabía las capitales, todas las capitales de Europa las conocí todas de memoria. Claro. O sea que siempre le gustó. Me gustó, siempre es claro. La historia. Sí. Y muchos años después empieza a escribir. ¿Cómo fue eso de? Claro, Sí. Vamos por partes. Que siempre me gustó mucho dentro de mis posibilidades, ¿no? Yo no tuve posibilidades. Te digo que el primer libro de geografía lo tuve en quinto grado, nunca tuve un libro de geografía. No sabía ni, claro, dónde estaba. Sabía de Laguna Larga dónde estaba, porque sabía que estaba ahí, pero no estaba ubicado. Nunca. Y bueno, como te digo, gracias a los pocos recortes, porque tampoco diario no se compraba muy mucho en mi casa, no vayas a creer. Pero como en ese entonces todas las compras que se hacían en los almacenes lo envolvían con diario, los paquetes, no había bolsa, ¿no es cierto?, de compra ni bolsa de polietileno. Entonces todas las mercaderías que se compraban lo envolvían con diario y la ataban con un hilo de algodón blanco. Bueno, entonces era uno menor. Entonces cuando venían acá desenvolvía todo eso, mi pobre mamá, que sabía que me gustaba tanto, acomodaba los doblados y después era todo diario, aunque fueran de varios días antes, no importa, pues yo encontraba los mapas, encontraba las noticias. Claro. Así me fui aprendiendo a través de lo que podía. Y después siempre me gustó escribir, anotar cosas, ¿no? Como así como la lluvia, de automovilismo, escribí durante muchos años también, sí. Escribí durante muchos años todas las carreras de Fórmula 1, las carreras de turismo de carretera, porque bueno, era una distracción popular el automovilismo en ese entonces, porque se salía ahora únicamente se corren los autódromos, ¿no es cierto?, en los circuitos cerrados. Entonces era en ruta abierta, entonces de vez en cuando pasaban por Laguna Larga, por la ruta 9, o si no había que ir a otras rutas, bueno, cercanas, como la de Río Cuarto, pero en realidad, y después por la radio, que nos agradaba escuchar esas carreras, entonces nos interiorizábamos. Claro, y cuando pasábamos por Laguna Larga, mira, era levantarse, imagínate, cuando se corrió a la Buenos Aires-Caracas, que fue la carrera más importante y más grande que se registra, creo, en la historia del automovilismo, porque fueron más de 9.000 kilómetros, en 14 etapas desde Buenos Aires hasta Caracas. Y entonces largaron en la noche de Buenos Aires y aquí pasaba más o menos a las 5 de la mañana. Y eran más de 100 coches. Y nosotros, imagínate, ¿qué íbamos a ver nosotros en la noche a las 5 de la mañana? En la madrugada, así, ¿no es cierto? Y sin embargo, la gente, vos vieras, nosotros fuimos cerca de entre Manfredi y Laguna Larga, y había gente ya ahí esperando por la radio, claro, algunos tenían radio en los autos, otros antes de salir de las casas decían, bueno, ya viene el puntero por Villa María, por ejemplo, y bueno, se fueron ahí. Era para ver una luz nada más, pero sabía que era Oscar Galvez, que era Fangio, que era Domingo Marimón, que eran los ídolos de entonces, para verlos pasar, nada más. Después algunas veces pasaron de día, entonces ahí ya lo veíamos un poquito mejor o más. Pero te digo que la pasión que tenía, que se sentía la juventud en ese entonces por el automovilismo, claro, era impresionante. Después Fangio nos dio el gran gustazo de llegar, ¿no es cierto?, mucho más lejos allá en Fórmula 1, y desde entonces. Y bueno, yo en ese entonces escribía sobre turismo de carretera, sobre Fórmula 1, llené cuadernos, que me acuerdo que hubo gente acá don Jeremías, me acuerdo que me lo pidió un día para leerlo, él también lo había vivido, entonces ya ahí estaba, yo hacía un resumen de cada carrera y después así le dejaba los datos más necesarios, quién había ganado, quién había hecho la mejor vuelta, el promedio, todo digamos, lo específico, y le hacía un comentario, no sé, eso lo puede decir alguien fuera de mí, pero que yo a Laguna Larga, que la quiero como, bueno,
parte de mi vida, más, es parte de mi vida. Lo que le estoy brindando, ¿no es cierto?, todavía con el paso, a pesar de los años que tengo, brindo todo lo que yo tengo aquí para que la juventud venga a pasar unos días aquí o a disfrutar de la sombra que tengo. Pero Laguna Larga es todo para mí, todo. Allí hay amigos, gente que, bueno, que ha pasado, si se recuerdan, ya no están, maestros, amigos de cooperadoras, amigos de muchos, de toda la vida, y autoridades, de todo. Ha habido una vida. Toda una vida, claro. Y ¿qué mensaje le puede dejar más que de gracias, que estoy vivo y que estoy aquí y que puedo disfrutar todavía de toda esta gente que viene aquí y que cree que yo puedo aportar algo? No. Los jóvenes que piensen que la juventud es corta, es efímera, es como una flor, pasa y se marchita rápido, que la aprovechen y que sepan sacarle provecho, porque después sacarle provecho de la mejor manera, ¿no es cierto? Ya sea, no con eso quiero decir que no la disfruten divirtiéndose, pero dedicarle a esa época en algo que sea positivo para luego, sí, porque si no después se arrepiente. Es muy difícil remontar lo que a veces... No, claro, no, por eso digo, la juventud uno no se da cuenta, pasa, es como un soplo, después la experiencia viene luego, cuando ya es tarde. Pero si alguien me escucha o alguien quiere concientizarse de que aproveche y sepa sacarle la parte buena, la parte importante de la vida, porque después la vida es un vacío, si no, la vida se vuelve vacía de muchas cosas. Los sentimientos, después aparecen. Yo siento, ¿no es cierto? Porque con la experiencia que uno se da cuenta, yo cuántas cosas he dejado de hacer, bueno, algunas no las pude por falta de oportunidades, otras porque uno no se da cuenta, otras porque alguien tampoco no me aconsejó suficiente, eso, bueno, o las decisiones a veces que uno toma, pero es la época importante, de cuando antes decíamos, cuando terminaba la niñez o algo así, ahora hay que decir, bueno, ya cuando se encarrilan los estudios, ¿no es cierto?, creo que es el momento en que la gente tiene que tomar bien ya su decisión y tomar conciencia de lo lindo que es vivir brindándose, aceptando cosas, no creyéndose que uno es único o imprescindible, y porque después es tarde, de dejar de escribir automovilismo, bueno, porque ya me cansé, bueno, todas las cosas tienen su fin, ¿viste? Todo tiene principio y todo tiene fin. En el momento uno se entusiasma por una cosa y después dejé de escribir sobre el automovilismo, y un día una maestra, la señora Lucrecia Ponte, no sé si ustedes la han conocido, Lucrecia Ponte, creo que era de Oncativo, en una charla que yo fui a la escuela Narciso Laprigo, una conversación, dice, usted tiene que escribir, dice, algo sobre, dice, tiene que dejar algo. No, yo no sé escribir. No, dice, escriba. Y pocos días después me encuentro con Dilia Boneto, mi sobrina, Dilia Salvucci, que es de Boneto, y bueno, hablando así, me dice, vos tenés que escribir algo sobre la familia, porque si no, dice, todo lo que vas hablando, dice, por ahí. Y a mí me parecía que no iba a ser capaz, pues empecé a garabatear cosas en un cuaderno, y después un buen día, gracias a ver a una maestra de lengua, Claudia Gregorat, se enteró de que yo había escrito unas cosas, y en una hora que ella tenía de lengua, creo que sí, es. Le habló a Gladys, mi hija, dice sí, que sabía que yo había escrito algo. Entonces rápido, Gladys y Pinocho se pusieron ellos y todo estaba todo en borrador.
todo lo que había escrito en un cuaderno, todo manuscrito, porque yo no sé escribir a máquina tampoco. Entonces lo había hecho todo manuscrito. Entonces rápido hicieron, formaron un anillado y se lo llevaron a la Claudia Grigola para que ella lo tuviera como referencia ahí. Ella me llamó y bueno, ahí empezó, ¿no es cierto? Bueno, después lo fui puliendo un poco y después ya se me ocurrió escribir, eso ya por cuenta mía, escribir algo sobre Laguna Larga, porque digo, quiero dejar algo, no solamente todo, sobre la familia es un poco más íntimo, ¿no es cierto? La gente habla de mis hijos, de mis padres, bueno, las vivencias de toda una familia. Esto, en cambio, es como yo vi a Laguna Larga cuando desperté a la adolescencia, cuando dejé la niñez, desperté a la adolescencia, como la vi ese entonces. Por eso yo comienzo diciendo que esto no tiene nada que ver con la historia de Laguna Larga que escribe Efraín Ubichov, ¿no? Esto no es historia, sino es un vistazo, como yo lo aprecié en ese entonces. Claro. Y después, al último, escribí las anécdotas de todas, las anécdotas más interesantes, mi juventud, la escuela, Manfredi y varias cosas así. Entonces, terminé con eso. Creo que es lo último.